la clase de hoy terminaremos de modelar la casa tradicional con la cubierta y además añadiremos un lucernario. Hola, muy buenas, bienvenido, bienvenida a una nueva clase de ArchiCAD. Bueno, lo que vamos a hacer hoy es la planta de cubiertas. Si nos vamos al navegador, nos podemos ir a nuestra planta de cubiertas y ahí vamos a ver que está en blanco porque de momento no hemos construido nada, por lo tanto vamos a mostrar nuestra referencia. Y ahora lo que tenemos que hacer es bajarnos la planta de cubiertas donde estaba la planta primera. Ya sabemos cómo se hace: arrastrar referencia, elijo un punto de referencia y ajusto la planta de cubiertas. También podría mostrar la planta primera, igual que hicimos en la anterior clase. Yo me puedo ir al navegador, puedo buscar la planta primera, botón derecho, mostrar como trazado de referencia. Ya sabemos que esto mismo lo podemos hacer desde el icono de arriba. Escoger referencia y podemos cambiar de una referencia a otra. En este caso yo creo que va a ser más cómodo trabajar con la planta de cubiertas como referencia. Bueno, vamos a construir nuestra cubierta. Muy sencillo, de una forma intuitiva nos vamos a la izquierda y le damos al botoncito de herramienta de cubiertas. Nos aseguramos que está en la capa correspondiente, que por defecto viene en la capa de cubiertas, y podemos elegir un plano múltiple o un plano sencillo. Ahí tenemos un plano simple o sencillo, que es con el que vamos a empezar. Podemos dibujarlo de una forma geométrica o que sea un rectángulo. También le podemos decir que sea un compuesto o un macizo, igual que en las losas e igual que en los tabiques. En este caso va a ser un macizo y lo vamos a hacer de hormigón armado estructural. Estamos utilizando hormigón estructural en todo. Vamos a decirle que el origen sea la planta de cubiertas y que el grado de inclinación sea 0, porque va a ser una cubierta plana. Y además, ¿dónde se va a situar? Bueno, pues en este caso se va a situar a menos 210, porque si nos fijamos ahí nos indica que es la parte baja de la losa o de la cubierta. Y además tiene un espesor de 210 milímetros. Bueno, yo ahora me tengo que ir a la planta de cubierta y hacer un primer clic para elegir el eje de la pendiente de aguas o de la caída de aguas. Entonces va a ser ese eje vertical y ahora donde aparece el ojo es donde voy a pinchar para indicar la caída del agua. Yo dibujaría un rectángulo, igual que hemos hecho con las losas, y ahora esa ventanita flotante que me aparecía también en las vigas le doy a continuar. Si yo me voy al 3D vemos que hemos construido nuestra cubierta plana perfectamente y lo que tenemos que hacer es seleccionarla, nos vamos a ir arriba donde dice planta y sección y le vamos a decir que me la enseñe en piso de origen solamente. Es lo mismo que hacíamos con las vigas. Mostrar proyección, le vamos a dejar de momento en todo el elemento. Nos vamos a la planta de cubiertas y ahí sí la estaríamos viendo. Claro, no nos interesa que sea una cubierta de tejas, por lo tanto yo me puedo ir arriba a la derecha y cambiar esas tejas por un fondo blanco. Ahí sí, ya se me representa de una forma más sencilla. Bien, vamos a activar la referencia y ahora lo que vamos a hacer es construir ese tejadito inclinado que tenemos ahí a la derecha. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, si nos vamos a nuestra hoja de trabajo, vamos a ver qué es ese tejadito inclinado que tenemos ahí. Nos podemos ir también al otro alzado y ver, es ese tejado que tenemos ahí y luego construiremos esas ventanas que forma parte de esas pequeñas construcciones con su pequeña cubierta plana. Bueno, de momento vamos a empezar con el forjado inclinado. Para ello nos hacen falta unos datos, una serie de datos, unos ángulos y unos puntos desde los que vamos a empezar a construir nuestra cubierta. Voy a dibujar una línea para conocer la diagonal de esa cubierta y voy a localizar un punto. Voy a localizar ese punto. ¿Cuánto mide ese punto? Bueno, con la tecla M lo puedo medir y lo puedo acotar para dejarme ahí la cota y saber a qué altura está ese punto. En este caso es 353 milímetros. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar el ángulo o hallar el ángulo. Lo hacemos con la herramienta de acotación de ángulos y ese ángulo es de 49 grados. Y lo último que tendríamos que hacer es saber qué espesor tiene esa cubierta. Esto es pura geometría, no te preocupes demasiado, que cuando lo practiques un par de veces, bueno, ya verás que es una cosa sencilla, simplemente conocer unos números para construir nuestra cubierta. Por lo tanto, conociendo esos tres datos, yo ahora me puedo ir a la planta de cubiertas y, si me voy a diseño, puedo construir mi cubierta inclinada desde la herramienta de cubiertas. Otra vez va a ser un plano simple, va a ser un elemento de hormigón. Estamos utilizando ahora hormigón en todo,
porque lo vamos a demoler, entonces no nos está preocupando demasiado que sea un compuesto. Origen, planta de cubiertas, y ahora sí le vamos a decir que tenga una inclinación de 49 grados. Y además, ¿dónde me va a empezar esa cubierta? Pues me va a empezar a menos 353 milímetros, que es ese número que nosotros sacamos por geometría. Y además tiene un espesor de 233. Bien, como hicimos antes, vamos a seleccionar el eje y ahora vamos a pinchar donde queremos que caiga el agua, en este caso hacia la derecha, y dibujamos un rectángulo. Misma ventana flotante de antes, nos vamos al 3D y vemos que ahí tenemos nuestra cubierta inclinada, nuestro tejado inclinado. Bien, si la seleccionamos, vemos que hay una discrepancia en altura, ese poquito de ahí, no pasa absolutamente nada. Ahí por abajo vemos también que hay una altura un poquito distinta. Lo podemos mover en 3D. Con la herramienta o el comando Control D vamos a mover ese objeto hasta que me quede bien enrasado y perfectamente posicionado. Bien, ahí podemos ver en el 3D ese espesor de cubierta que le habíamos dado previamente. Bueno, pues vamos a continuar. Ahora, si nos vamos a nuestra hoja de trabajo, lo que vamos a hacer es la construcción de una serie de elementos. En este caso, vamos a construir el muro donde se sitúa la ventana, que empieza a 750 y mide 1150 milímetros. Si nos vamos ahí a nuestra planta, podemos ver que tenemos que construir ese murete de ahí, esa construcción de ahí y esa construcción de ahí. Son 3 elementos repetidos. Vemos que ese murete de ahí mide 1320 de longitud y 200 milímetros de ancho. Y ese muro de donde se va a colocar la ventana tiene 310 milímetros, igual que el que habíamos construido debajo. Bien, si nos vamos a la planta primera, vemos que nos aparece el tejado en sección. Y yo ahora lo que tengo que hacer es empezar a construir esos muros. Vamos a cambiarle la capa, en este caso le vamos a decir que está en la capa de estructura muros. Vamos a decir que nos lo construya por la cara exterior. Le vamos a cambiar el material a un hormigón armado estructural, como siempre. Y ahí le vamos a decir que nos empiece a 750 milímetros de la planta primera. Le vamos a decir que tenga un espesor de 310 milímetros, perdona, de 200 milímetros. Y en la altura lo que tenemos que hacer es decirle que no esté vinculado a la planta de cubierta, sino que tenga una altura libre que habíamos medido anteriormente, de 1150 milímetros. Bien, vamos a construir ese murete de ahí, le habíamos dicho que por la cara exterior, por lo tanto pincharíamos ahí a la derecha y tiene una longitud de 1320. Botón derecho y OK para finalizar comando. Bien, podemos seleccionar ahora este elemento, orden de visualización y traérnoslo al frente para que no nos moleste esa cubierta inclinada. Vamos a hacer una simetría con botón derecho, mover y hacer una copia simétrica para generar el otro murete de esa construcción donde se nos va a situar la ventana. Ahora con la tecla Alt yo puedo crear un mismo elemento, botón derecho OK para cerrar la operación, lo selecciono y lo traigo al frente para poder verlo y le vamos a cambiar su espesor. Este sí que era de 310. Por lo tanto escribimos 310 milímetros y vemos que ese ancho me ha cambiado. Bien, si nos vamos al 3D ya vemos que se nos está empezando a formar esa caja. Si vamos a la hoja de trabajo, nos vamos a la sección y vemos que nos faltaría añadirle una cubierta plana de 200 milímetros encima de esa pequeña construcción que hemos hecho. Bien, de momento la vamos a crear en la planta primera. Nos aseguramos de que está en la capa de cubiertas, le decimos que va a ser de hormigón armado estructural y le vamos a poner 0 grados. Fíjate que lo estamos haciendo en la planta primera, pero luego lo cambiaremos en el 3D. Le vamos a decir que se nos sitúe a 1000 milímetros, por ejemplo, a 1 metro, y que el espesor de esa cubierta sea de 200. Y además le vamos a decir que tenga un fondo de color blanco. Bueno, como siempre, eje de caída de aguas, pincho a la derecha, que es donde está el exterior y hacia donde va a caer el agua, y dibujo un rectángulo. Ahora vemos que este elemento se me está viendo en la planta primera. A mí esto no me interesa. Me interesa que se me vea en la planta de cubiertas. Por lo tanto, lo vamos a ajustar en altura. Para ello nos vamos al 3D. Vemos que se me ha generado ese elemento ahí. Lo muevo con Control D y lo sitúo a una cierta altura.
pero está vinculado a la planta primera, por lo tanto lo tengo que vincular a la planta de cubiertas. Para ello me voy a origen y le digo que se me ponga planta de cubiertas. Claro, se me ha subido un poquito porque la altura se me sigue manteniendo, pero a un vínculo distinto. Lo puedo mover manualmente con control D y lo dejaría situado. Muy importante que los elementos en las opciones de origen se sitúen en la planta en las que los queremos ver. Bien, ahora voy a colocar la ventana en ese muro. Para ello me voy a la herramienta ventana y directamente voy a colocar la ventana sobre ese muro. Le digo que el exterior está hacia la derecha, le doy un clic y voy a ajustar mi ventana en planta. Con control D la puedo mover y si dejo pinchado uno de los nodos ya sabemos que la puedo estirar o contraer para ajustarla. Bueno, siguiente paso sería, si nos vamos al 3D, es ajustarla en altura. Para ajustarla en altura, lo que vamos a hacer es seleccionar la ventana. Vamos a medir primero qué altura hay ahí. Son esos 1150 que ya habíamos medido en la sección de la hoja de trabajo. Por lo tanto, seleccionamos la ventana y le decimos que tenga una altura de 1150. Y ahora lo que tenemos que hacer es ajustarla con control D. Yo puedo mover ese nodo hasta arriba del todo. Bien, ya podemos ver ese vierteaguas. Y lo que tendríamos que hacer ahora es cambiar un poquito la ventana y meterle un elemento vertical. ¿Cómo hacemos esto? Yéndonos a sus propiedades y cambiando el tipo de ventana, sencillamente. Le doy a una ventana doble, le doy a OK. Y esto es importante, cuando yo le cambio un tipo de ventana o un tipo de puerta, las dimensiones se me suelen cambiar. Por lo tanto, la tenemos que volver a ajustar en altura. Y nos vamos a la planta para terminar de ajustarla en planta, en cuanto a su dimensión. Y ahora nos faltaría retranquearla respecto a la fachada. ¿Esto cómo se hace? Si nosotros medimos el espesor del muro, ya sabemos que son 310, y si medimos el marco de la ventana, me voy a acercar un poquito para medirlo bien, vemos que tiene 50. Por lo tanto, 310 menos 50 son 260. Eso es lo que tenemos que indicar en el telar al núcleo del muro. Ahora sí, ya la tendríamos bien posicionada. Por último, vamos a cambiar los materiales de los marcos. Para ello nos vamos a sus definiciones y nos vamos a ir hasta la zona de materiales y texturas. Le voy a dar un clic a superficies de ventana uniforme y voy a buscar la pintura de blanco satinado. Bien, le doy a OK y ahora ya sí tendría todos los elementos de esa construcción para copiarlo 3 veces. Selecciono los elementos, ya sabemos que con Shift puedo añadir elementos a la selección, incluido el muro y la ventana, control D más control para empezar a copiar elementos y control D si lo quiero mover porque no lo he ajustado bien. Vuelvo a pulsar control D más control para copiarme ese elemento a la esquina. Bien, me voy al 3D, si hacemos un poquito de zoom ya vemos que tenemos esos 3 elementos bien colocados. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es recortar una serie de elementos que no nos interesan. Por ejemplo, parte de la cubierta, por ejemplo, esos muros y esos tabiques. Vamos a utilizar estos elementos de corte y lo primero que vamos a hacer es recortar elementos y cubierta, todo ello a la vez con una operación muy sencilla. Si nos vamos al botón derecho, le damos a recortar con cubierta de plano simple y elegimos la opción de cortar parte superior del elemento. Así lo que hemos hecho es utilizar la cubierta como elemento de corte y hemos cortado la parte superior de algunos elementos. Bien, segunda forma de hacer cortes. La segunda forma de hacer cortes es con una herramienta que se llama operación de elementos sólidos. Seleccionamos nuestra cubierta y vamos a seleccionar también nuestros muros. Vamos a dar al G para desagrupar y ahora sí seleccionamos ese muro, botón derecho, conectar y nos vamos a ir a operaciones de elementos sólidos. Ahí tenemos obtener los elementos objetivo, tenemos 2 destinos y ahora tenemos que obtener el elemento del operador, es decir, el elemento que va a cortar. Clicamos en obtener el elemento del operador, vamos a hacer una operación de sustracción con extrusión hacia arriba y le damos a ejecutar. Lo que nos ha hecho es sustraernos con una extrusión hacia arriba, quiere decir que nos ha mantenido la parte de debajo. Y vamos a hacer algo muy parecido con esos tabiques que tenemos ahí. Vamos a seleccionar los tabiques y vamos a realizar exactamente la misma operación. Seleccionamos todos los elementos objetivo y le damos a clic a obtener elementos objetivo. Luego seleccionamos la cubierta y clic
en obtener elementos del operador. Y en este caso la sustracción es con extrusión hacia abajo porque nos queremos quedar con la parte de arriba. Es exactamente lo contrario. Le damos a ejecutar y ahí podemos ver esas diagonales para ver perfectamente cómo se nos ha hecho el corte. Si nos vamos al interior de la vivienda, vemos que ya no vemos ese tabique porque se nos ha quedado recortado, se nos ha quedado solo la parte superior del tabique que queda por fuera y por encima de la cubierta. Bien, el tercer elemento que vamos a hacer para recortar, la tercera forma que vamos a utilizar, es si nos vamos a nuestra planta primera, vamos a hacer una sección temporal. Ya teníamos una sección ahí creada y bueno, nos la vamos a mover a la ventana. Ya estaba en una ventana, pero si creas una nueva sección, la tienes que hacer pasar por la ventana. Botón derecho, abrir con las definiciones de vista actuales. Y una vez que tenemos la sección, lo que vamos a hacer es dibujar una forma que me va a servir como elemento de corte. Entonces siempre desde una sección, nunca en planta, desde una sección, me voy a la herramienta forma y voy a dibujar un polígono que luego lo vamos a extrusionar y me va a servir como elemento de corte y lo vamos a hacer de una forma muy parecida a cuando hicimos la excavación de un terreno. Vamos a utilizar una forma como elemento de sustracción. Ahí terminamos ese polígono, lo clicamos y lo tendríamos seleccionado, nos tenemos que ir al 3D, vemos que se nos ha generado un plano, lo vamos a mover con control D, nos lo movemos a la esquina y ahora si yo dejo presionado uno de los nodos, vemos que en la ventana flotante me aparece una opción de extrusionar. Pues yo lo extrusiono hasta que me cubra todo el hueco de ventana, botón derecho y OK. Y ese elemento lo voy a copiar varias veces, con control D más control, ya sabemos que me lo puedo copiar. Lo voy a copiar ahí a la esquinita de esa pequeña construcción y ya tendría esos tres elementos. Y ahora la misma operación que hicimos para la excavación del terreno. Voy a hacer clic sobre los elementos que quiero recortar, que en este caso son esas cubiertas planas y esa cubierta inclinada, y eso van a ser los elementos objetivo. Y ahora los elementos de corte van a ser los operadores y simplemente una sustracción normal. Le vamos a dar a ejecutar y lo que vamos a hacer ahora es meter esos elementos de corte en una capa oculta. Igual que hicimos en la excavación del terreno. O sea, es una operación muy similar. Bien, ya vemos que ahora podemos ver a través de las ventanas y todo se me ha quedado perfectamente cortado y enrasado. Bueno, lo único que tendríamos que hacer es añadir un lucernario para terminar nuestro modelo de la casa tradicional. Nos vamos a ir a la planta de cubiertas y vamos a colocar ahí un lucernario. A la izquierda en diseño buscamos la herramienta lucernario y como siempre, igual que ventanas, igual que puertas. Podemos hacer clic para posicionar un lucernario y con Shift yo puedo colocarlo de forma ortogonal. Si selecciono el lucernario, me lo puedo mover a la posición deseada con control D. Lo voy a ajustar un poquito mejor en planta, ese sería el punto bueno de inserción. Y ahí me quedaría el lucernario. Bien, si me voy a sus propiedades puedo cambiar el tipo de lucernario, igual que en el resto de objetos de ArchiCAD. En este caso voy a elegir un lucernario rectangular plano, no voy a pasar por sus propiedades y le voy a dar a OK para que se me queden las propiedades por defecto. Bien, lo termino de ajustar en planta y si me voy al 3D lo tendría perfectamente colocado. Y bueno, con todo esto ya hemos modelado todo el 3D de la casa tradicional. Hemos generado nuestras cubiertas en planta de cubiertas y ahora lo que queremos hacer, vamos a apagar un momentito la referencia para ver que esa cubierta plana sí se me está viendo, pero las otras cubiertas no. Nos tenemos que acordar de que esté en origen en planta de cubiertas, cerciorarnos de que esté en piso de origen solamente y que se nos vea todo el elemento. Vamos a irnos al 3D y a ver si el resto de cubiertas hemos seleccionado las mismas opciones. Bien, ahí vemos que no habíamos seleccionado piso de origen solamente. Vamos a hacerlo con la cubierta inclinada y también con las cubiertas pequeñitas planas. Nos vamos a planta y sección y mostrar en pisos, piso de origen solamente. Si nos vamos a planta de cubiertas, ahora ya sí estamos mostrando todas las cubiertas. Yo le voy a cambiar la trama, la selecciono, me voy arriba a la derecha y le voy a dejar un fondo blanco.
Ahora sí ya estaríamos viendo todas las cubiertas de una forma correcta. Si me voy al 3D, pues ya tenemos ahí todas nuestras ventanas, nuestra cubierta, nuestro lucernario y todo el modelo creado. Nos vamos al rendering para ver todo el conjunto. Bien, pues hasta aquí el contenido de la clase de hoy.